tardes, compañeros y tutor. Vamos a dar inicio al tutorial para crear un código sencillo en Visual Studio. Lo primero que vamos a hacer es descargar Visual Studio de su página oficial, instalarlo en nuestra máquina. Una vez instalado el programa, vamos a Archivo, vamos a Nuevo y creamos Proyecto. En esta opción nos va a arrojar el auxiliar, que es este. Tenemos que tener muy presente que esté en escritorio clásico de Windows, y aquí elegimos la aplicación que vamos a utilizar. En este caso es aplicación de consola. Aquí donde dice Console App 4 le damos el nombre al proyecto. Entonces vamos a darle Console App número 3, le damos a aceptar y nos va a arrojar esto. Aquí nos arroja por defecto la estructura básica en Visual Studio. Estas son las librerías. Tenemos que aprender a identificar cada parte de las formaciones que nos dan por defecto para saber en dónde tenemos que colocar el bloque de código. Aquí en Namespace me arroja el nombre del proyecto, es Console App 3, que es el mismo del proyecto, y en Static Void Main String ARGS es donde empieza el bloque de código. Acá es donde voy a empezar a realizar mi programación. Entonces, una vez identificamos la estructura, librerías, nombre del proyecto, inicio de la clase, que es programación, y Static Void, donde voy a colocar mi bloque de código. Una vez esto, vamos a ver un ejemplo para ver cómo realizamos la programación. En este caso, tenemos un programa que nos solicitaron en nuestra guía para solucionar en los problemas individuales. En este caso, colocamos notas. Es muy importante colocarlas cuando uno realiza la programación para que se acuerde qué es lo que está haciendo si estamos empezando. Entonces aquí se colocan algunos datos para evitar que sea suplantación de código, que alguien más compre nuestro código. Identificamos que son las librerías, el nombre del proyecto, la clase que es Program, y empezamos el método donde va a colocar el bloque de código. Lo primero es declarar las variables. Cada variable tiene una clase. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo colocar int, que es mi variable para números enteros. Puedo colocar otro tipo de clase para colocar una variable que no sean números, sino sean letras. En este caso, como son números, voy a colocar la clave int. Creo mi variable n1, n2, acumulador y contador. Que esto sea escrito con letras significa que es el nombre que le doy a mi variable donde voy a almacenar números, ya que al darle int le estoy dando esa indicación. Las variables que voy a ingresar son números enteros y que las voy a almacenar de acuerdo como yo le indique a cada uno de estos cajones. Empezamos el siguiente comando. Cada programa tiene un comando, un script diferente. No es lo mismo programar en Visual que programar en otros lenguajes de programación. Aunque hacen la misma función, tienen una sentencia diferente. Entonces le digo que console.write. Aquí cuando coloco entre comillas, lo que yo coloco entre comillas y me salga de color rojo es lo que el programa me va a mostrar por defecto. Entonces vamos a hacer una validación para compilar y les voy explicando a medida que el programa se ejecuta lo que hace el código y lo que me muestra. En este caso vamos a validar que esté funcionando. Entonces le digo que me muestre. Console.write significa que me va a mostrar lo que yo le escribo acá. Entonces le escribí ingrese primer número entero y presione enter. Ingrese primer número entero y presione enter. Siempre colocar el punto y coma después de que le doy una sentencia al programa. Entonces es lo que me está mostrando. Ahora voy a ingresar un número. Ingresamos el número 9 y presione enter. Aquí que le dije yo que por favor almacene este número 9 que yo ingresé en la variable n1. Una vez la ingresó, le digo que lea la línea que yo escribí, console.writeLine, y lo almacene en n1. ¿Listo? ¿Qué hizo el programa? Aquí está mostrándome el 9, pero internamente en el código lo almacenó en la variable L1. Ahora, console.write, ingrese segundo número entero y presione enter. Ingrese segundo número entero y presione enter. Es la indicación que le digo que me muestre. Voy a elegir el número 5 y presiono enter. Aquí ya me está mostrando que 9 por 5 es 45. Me está arrojando el resultado como debe ser. Pero internamente en el código del programa realiza la multiplicación. Pero una vez la realiza, es lo que me está mostrando es muy diferente a lo que tengo en el código. Porque mi indicación me está diciendo que capturar dos números por teclado y realizar su multiplicación, pero a través de sumas. Es decir, que yo debo sumarle el número para que me coincida con la multiplicación. Aquí es donde yo coloco el código. Coloco una estructura de una condicional con un ciclo.
Aquí le dije, cuando ingreso el segundo número y presione Enter, me lo va a guardar en la variable N2 que tengo previamente declarada junto con N1. Aquí le estoy diciendo, aquí me dice cuál es la condición que le coloqué. Si alguna de las variables son menores o iguales a 0, escriba 0. Si N1 es menor a 0 o igual a 0, todo número multiplicado por 0 me da 0, me va a arrojar en el acumulador, que es la variable que yo elegí para que me acumule los datos, me arroje 0. Ahora, como tengo que colocar otra condicional que me cumpla, si N2 bloque de código para que sume la cantidad de veces que indique el contador en la variable acumulador. ¿Qué significa? Si yo le digo al programa que multiplique, lo va a multiplicar, pero es que no me están pidiendo que muestre el resultado de la multiplicación, pero a través de sumas. Entonces, ¿qué debo hacer? Mientras que el contador sea mayor o menor a N1, acumulador debe sumarme la cantidad de veces que este indique. Es decir, si N1 es 7 y N2 es 8, me está diciendo que el 7 lo debo sumar 8 veces el mismo y me guarde ese resultado en acumulador. Acumulador me va a guardar el resultado de las sumas que debe repetirse N1 de acuerdo a lo que me diga N2. Entonces, una vez realizado le digo que me muestre el resultado. Aquí le digo console.writeLine, que es el comando para que me muestre en pantalla, N1, entre comillas rojas, aunque no lo estoy multiplicando directamente, pero es lo que me están pidiendo, N2 igual a la variable acumulador, porque es donde está sumándome la cantidad de veces que se está indicando. Ahora, tengo que tener, como tengo una condición if, tengo que tener un else, porque si esto es correcto, él me va a realizar todo este bloque de código que le indiqué. Si no, tiene que tener otra acción. Entonces se preguntarán, ¿por qué si aquí tiene otro if, no tiene otro else? Porque lo creé con un ciclo, que es el while. Él va siempre a hacer esto, mientras que N1 sea menor o igual, mientras que el contador sea menor o igual a N1. Entonces, aquí en el else, console.writeLine, que me muestre significa error, ambos números deben ser mayor o igual a 0. En el programa, como ambos números son mayores o igual a 0, me arroja 9 por 5, 45. ¿Qué significó? Que el 9 se sumó a sí mismo 5 veces para que me dé 45. El programa me está diciendo que lo multiplicó, pero internamente en el código fue una cantidad de sumas sucesivas. Ahora, esta indicación de control red key me está indicando que hasta que yo no le dé enter, el programa no se va a cerrar. Esto es muy importante porque si no se lo colocamos, el programa va a seguir derecho y se va a cerrar. No me daría tiempo de poder ver el resultado. Entonces, si le doy enter, el programa se cierra. Ahora, validemos si esta condición else funciona. Vuelvo y compilo. Aquí me está diciendo ingrese primer número entero y presione enter. Entonces le quiero dar menos 9. Le doy enter. Le quiero dar 8 y le doy enter. Como este número no es mayor o igual a 0, me dice error, ambos números deben ser mayores o iguales a 0, que fue lo que le pedí que me explicara, y sigue esperando a que yo le dé un enter para que finalice. Es muy importante, una vez realicemos los bloques de código, siempre verifiquemos que debemos escribir en la parte donde tenemos el espacio para el bloque de código, y tengamos presente que siempre cerramos con punto y coma, no siempre. ¿A qué voy con no siempre? Si yo tengo una condición como if, no terminé con punto y coma, pero en el bloque de código interno de él sí lo terminé. Aquí, al crear otro if, no tengo punto y coma, pero en su bloque de código tengo punto y coma. Aquí creé un ciclo que no lo tiene, pero sí el resto con punto y coma. Este programa es muy bueno porque aquí tenemos las líneas de manejo. Si tuviera un error en la línea 11, él me lo mostraría. Entonces es muy importante identificar qué estructura predeterminada me arroja el programa. Segundo, conocer las sentencias, porque cada lenguaje de programación tiene una sentencia diferente, aunque tiene la misma acción, tienen una forma diferente de escribir. Y mantener la estructura de los condicionales siempre de acuerdo. Si tenemos un if, tenemos que tener un else. Si sí, haga esto, si sí, haga lo otro. Entonces es muy importante siempre que hagamos un algoritmo dibujado y después de eso nos guiemos para poder escribir el código. Espero el tutorial les haya servido de aprendizaje en esta etapa del foro. Les agradezco mucho por su atención, que tengan buena tarde.